para que entremos pues a una nueva era de la justicia en México. Muy buenos días a todas, a todos. Hoy vamos a presentar dos temas. El primero es inversiones para México, que ayer las íbamos a presentar, pero porque era jueves de inversión. Entonces las pasamos para hoy. Es una inversión en energía que ya venía desde hace algún tiempo y ahora, desde la administración del presidente López Obrador, y ahora se formaliza, y otra inversión de Mercado Libre, muy importantes. Entonces son estas dos inversiones. Primero hablaría el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. También nos va a explicar Marcelo lo que significa la publicación de ayer del gobierno de los Estados Unidos, en donde se le quitan aranceles a lo que está dentro del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significa esto? Nos lo va a explicar. Y también qué significa la fecha del 2 de abril, porque es muy importante. No es cualquier fecha, es el día que el presidente Trump y su gobierno van a anunciar las tarifas para el resto del mundo. Entonces, las dos cosas que además nos va a explicar el secretario. Y después, mañana es el Día Internacional de la Mujer. Citlali nos va a platicar de la cartilla de las mujeres, que ya está lista, y de otros temas importantes. Entonces, le doy la palabra primero a Marcelo. Adelante. Con su permiso, señora presidenta, buenos días. Buenos días a todas, a todos, invitados el día de hoy. Sí, compañera secretaria, Citlali, me da gusto saludarte. Bueno, brevemente, el acuerdo que ayer se dio a conocer después de la llamada que tuvo nuestra presidenta con el presidente Trump consiste esencialmente en que las exportaciones de México que cumplen con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio pues no van a estar sujetas a tarifas. De aquí, cuando menos, al 2 de abril. Ahora explico por qué el 2 de abril, ya lo mencionó la presidenta. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos se hacen primordialmente por el tratado, como es evidente, pero también hay empresas que pueden recurrir a lo que se denomina la nación más favorecida, que es digamos, una convención internacional en donde si tú le otorgas, tu país le otorgas una condición favorable a uno, se la tienes que otorgar a los demás para que no haya discriminación. Entonces, como funciona el sistema, es que quien exporta a Estados Unidos desde México elige si va a utilizar las normas establecidas en el Tratado de Libre Comercio, con lo cual no paga tarifas, o bien lo hace como la nación más favorecida, porque le sale más caro cumplir las normas establecidas, sobre todo de reglas de origen. El caso típico sería de un vehículo que no cumpla exactamente las disposiciones de reglas de origen del tratado vigente y que se exporta o utilizando la cláusula de la nación más favorecida, donde pagabas 2.5%. Bueno, entonces, ¿qué parte cubre, qué porcentaje de nuestras exportaciones cubre o comprende las que tienen que ver con la aplicación de las normas del tratado vigente? Bueno, pues normalmente se hace por esa vía pues más de la mitad de nuestro comercio. Sin embargo, pueden acceder a esa vía fácilmente o sin mayor dificultad un número muy importante que estaba utilizando la nación más favorecida y que ahora seguramente utilizará el tratado, y entonces estimamos que llega a ser más o menos el 85-90% del comercio exterior de México hacia Estados Unidos. Bueno, eso es de aquí al mes de abril. Ahora, ¿qué sucede o qué va a suceder en el mes de abril? El presidente Trump pidió
en un orden ejecutiva, que se hiciera un diagnóstico país por país del comercio exterior de los Estados Unidos. Si tiene déficit, si tiene superávit, que se valore, si tiene subsidio, si no tiene subsidio, etcétera. Todas las preguntas sobre el comercio con diferentes países del mundo. Y eso se va a presentar, así como las medidas que se recomiendan en la fecha mencionada, 2 de abril. Es decir, probablemente vamos a ver muchas nuevas decisiones que va a tomar Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos a partir de esa fecha. Entonces, el acuerdo que ayer se obtuvo cubre, como ya expliqué, a la mayor parte de nuestro comercio exterior. Vamos a trabajar, pues hoy, incluso mañana en la mañana, con empresas que no tienen la posibilidad de cumplir con esas normas, que quedarían en ese 10-12% y que tenemos que trabajar con ellos, principalmente industria automotriz y otras industrias relacionadas. Bueno, para las próximas 3 semanas. Para abril en adelante, ya estamos trabajando con el equipo de USTR. La semana que entra vamos a tener reuniones para tener claro qué es lo que se propone y hacia dónde vamos. Esto lo vamos a ir aclarando en estos días, en estas semanas. Y bueno, pues la presidenta lleva el seguimiento de esto pues diario, nos va indicando hacia dónde tenemos que caminar y se va a ir informando. Tenemos también la semana que entra el tema del acero y el aluminio, que me han preguntado, bueno, ¿esto quiere decir que ya no se va a aplicar en acero y en aluminio? Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México. Entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero. Eso está previsto para el día 12, quiero decir la semana que entra, 12 de marzo. Entonces concluyo. La mayor parte del comercio de México con Estados Unidos, mayor, muy amplia, queda cubierta con el acuerdo de ayer de que no haya tarifa, por razones, como ya expliqué, de que cumplen con el tratado. El 12 de marzo tenemos lo del acero y aluminio, estamos negociando eso. Y el 2 de abril se presentará cuál es el futuro de estas tarifas y cómo van a funcionar el comercio de los Estados Unidos. Y nosotros, bueno, pues en estos días vamos a estar negociando y presentando los argumentos de México. Para el 2 de abril, pues tendremos ya claro, ya no solo respecto a México, sino a todos los países del mundo, a qué nos vamos a enfrentar en lo sucesivo. Eso es el 2 de abril. Por último, para efectos de la presentación de hoy, diría yo muy brevemente, la presidenta Sheinbaum nos pidió que se hiciera un portafolio de inversiones, se los mencioné yo en alguna ocasión anterior. El día de hoy son casi 6.500 millones de dólares lo que se va a anunciar ahorita. Entonces le doy la más cordial bienvenida a Sempra Infraestructura, que nos va a hacer la presentación Tania Ortiz Mena, y después Mercado Libre, que ustedes conocen muy bien, que es competidor de Amazon y de otras grandes plataformas que también nos hacen favor de acompañarnos. Adelante, Tania. Gracias.